Otra de las cosas que tuvimos que hacer, anormales, en este caso, es lo que tuvo que ver con el Foley y con algunas secuencias con los monos. Pasa lo siguiente, en el caso de los monos, arranco yo explicando y después vas específico. ¿Qué pasa? Los monos son, para nosotros, como los imaginamos, unos bichos relativamente grandes. Los imaginamos más pesados que nosotros. Era nuestra hipótesis. Por lo tanto, imaginamos que tenía una voz más profunda, con unos graves más de bestia. Si escucháramos un león, los leones tienen unos graves, coño, impresionantes. Bueno, buscábamos que tengan graves, pero esos graves no surgen de simplemente aumentar en el ecualizador en baja frecuencia, darle lo que no tiene. Así que tenía que tener. Para ello implementamos un mecanismo que se trata de lo siguiente: capturar con una muy alta frecuencia de sampleo, o 96 o 192, ¿okay? Con 96 kHz o 192 kHz de sampleo, con un micrófono que escuche hasta muy alta frecuencia, no hasta los 20.000, que son todos los micrófonos habituales, y con unos preamplificadores también generosos en lo que se refiere al rango en frecuencias. Hicimos una búsqueda y, bueno, los micrófonos que hacen esto son micrófonos de instrumentación, micrófonos para unos usos que nosotros estamos alejados de ellos, control de ruidos, en fin, unos bichos muy raros. Que por otro lado, en la búsqueda nos fuimos encontrando con que hay micrófonos que escuchan hasta 150.000 ciclos, pero son duros como piedras. Entonces, necesitábamos un micrófono relativamente normal, pero que escuche al menos hasta 50.000. De nuestra búsqueda terminamos en uno que se llama Earthworks QTC50, que estaba en un costo aceptable, que es un micrófono aceptable para todo esto y que tenía un plus. Era extremadamente sensible. Cuando un micrófono muy conocido por todos nosotros, que es el Sennheiser 416, tiene 25 milivolt por pascal, este tiene 30 y pico milivolt por pascal. Por lo tanto, se hacía ideal para muchas cosas que tuvimos que hacer para esta película. Esta es la respuesta en frecuencia de un Neumann TLM 103. Tiene un énfasis allí entre los 10, o creo que es 10, qué sé yo. ¿Ok? Pero al llegar a los 17, 18 empieza a caer en picada y San se acabó a 20.000 ya llega con 2 o 3 dB hacia abajo. ¿Otro más? Claro, y de ahí en adelante... Y de ahí hacia arriba nada. Este es el Sennheiser 416, idéntico comportamiento esencialmente. Mientras que este otro, no sé si ven donde dice 10.000 y las siguientes líneas son 20.000, 30.000, 40.000, 50.000. Y es flat, es realmente muy plano. Me lo dejé en el auto, por eso no se los podría mostrar. Me lo olvidé. Pero es muy raro. Es un cilindro donde va conectado el conector Canon, y a medida que nos acercamos a la cápsula se afina y termina en un tubito muy finito. Es omnidireccional, es muy raro, muy sensible, muy plano y escucha lo que nosotros no escuchamos. ¿Para qué? Para grabar entonces expresiones humanas y bajarles el pitch y permitir que reaparezcan o permanezcan altas frecuencias en esta... Siga siendo natural el sonido bajado de pitch. Entonces... Claro, o sea, básicamente lo acaba de explicar muy bien José Luis. Lo que pasa es lo siguiente: si nosotros tenemos una voz que comienza que su primer armónico está en los 100 Hz. Y lo capturamos con un micrófono que puede capturar hasta 20.000. Y lo grabamos en un aparato donde tenga también 48K de sampling rate. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos un pitch hacia abajo, estamos moviendo todo
todo el material que tenemos grabado una octava para abajo. Por ejemplo, si lo hacemos una octava para abajo, lo que vamos a tener es que el primer armónico, en vez de estar en 100 Hz, va a estar en 50. Lo que va a pasar también es que como capturamos, como el máximo de frecuencia posible para capturar en una sesión de 48 kHz es la mitad. Por ahí el teorema de Nyquist que bueno, es medio... necesitamos 2 puntos para capturar cada frecuencia. Entonces, en una sesión de 48, el máximo que podemos llegar a capturar es 24 kHz. Si el micrófono, supongamos que llega hasta 24 kHz, bueno, perfecto. Ahora el tema es cuando lo pasamos hacia abajo una octava, el máximo de frecuencia que vamos a tener es 12 kHz. 24 dividido 2. Claro. Vamos bien. Es una, bueno, es una bien. cuenta. Puedo chequear si querés. Tengo acá la calculadora. Lo que pasa es que, bueno, el ser humano promedio escucha hasta los 18, por ahí más o menos. Vos más. Bueno, sí. No, yo no. Pero hay de 12 a 18 hay 6 kHz que se pierden completamente y eso se traduce en un sonido que se nota, que está opaco. Cuando uno hace un pitch hacia abajo de algo que está grabado en 48 con un micrófono común, se nota la maniobra. De hecho, les voy a mostrar, tengo acá en la sesión, tenemos a los monos y tenemos... Esto está grabado a 48K con un micrófono normal y pitcheado hacia abajo. Este soy yo, de hecho, haciendo de mono. Notan, acá no se nota mucho por el sistema de reproducción, pero le falta brillo, le falta cosa natural. Se nota que hay un aparato que tiró todo eso hacia abajo y lo que quedó fue nada. De hecho, tengo unas fotos de los espectrogramas. Yo pensé que de vos haciendo de mono era mucho mejor. ¿Ven? Acá ven. Esto está tomado en una sesión de 96K. Entonces, por ende, el espectrograma llega hasta 50 kHz. Esto se grabó en una sesión de 48 y se tiró hacia abajo una octava. El resultado, hasta 12K, que está más o menos acá, tengo algo de información. Arriba de eso no hay absolutamente nada. ¿Qué pasa? Entonces encontramos el micrófono, nos dimos cuenta cuál era el problema, desarrollamos toda una especie de logística y dijimos, bueno, grabemos de vuelta en 96 kHz. En 96 kHz, el máximo que podemos llegar a escuchar si tiramos toda una octava hacia abajo es 48K. Sí, claro, que correcto. no lo vamos a llegar a escuchar nunca, ¿no? Y el micrófono justamente que habíamos comprado llega hasta 50, Exacto. por ahí. Entonces tenemos el original grabado a 96 con el micrófono Earthworks sin pitchar. O sea, con su pitch natural. La actuación de mi vida. Les voy a mostrar el espectrograma de esto. Tenemos material hasta 50K casi. Es una barbaridad. Todo esto es mi voz en estado natural. Y acá les voy a mostrar también ese archivo generado en 96 grabado con el Earthworks pitchado hacia abajo una octava. Mucho más de mono, ¿no? Y el espectrograma tenemos hasta 20 y pico de K, información que es hasta donde vamos a escuchar nosotros. Más arriba de eso no nos sirve, o sea, no es que no nos sirve justamente para hacer esto, pero escucharlo no lo vamos a escuchar. La otra cosa que ha estado pasando y en paralelo a todo esto mientras que nosotros estábamos haciendo es que se fue haciendo el Foley. El Foley fue especialmente difícil de esta película, como han visto, como cada cosa que tuvimos que enfrentar. En parte porque algunos de los personajes son de metal.
Entonces, ¿cómo suenan los pasos de los personajes de Metegol? El problema es que si acaso caminaran, digamos, que si caminan todo el tiempo con sonido metálico, es como aburrido y como monótono. El metal en sí parece tener poca expresividad, siempre es tan, 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 con el mismo timbre sonoro, etc. Entonces, este es uno de los problemas que tuvimos que enfrentar a la hora de definir cosas relativas a este factor. El problema que teníamos también es que a la altura en que necesitábamos ya el Foley, las imágenes eran demasiado rústicas. ¿Tenemos alguna imagen para mostrar esta rusticidad en cuestión? Es decir, en donde la artista de Foley, Nerina Valido, tenía que poner pasos, pero era muy difícil hacerlo. O sea, para poner pasos tiene que no solo ver el pie de qué está hecho. Si es un muñequito sabemos que es de metal, pero si es una persona, qué tipo de zapato tiene y sobre qué superficie está pisando. Todo eso es información que hace falta para grabar Claro, ejemplo, acá los tiene un pasos. ejemplo. Ahí, por ejemplo. ¿De qué es ese piso? Es muy difícil ver dónde están los tacos y sobre qué. ¿De qué es? ¿De tierra? ¿De arena? ¿De asfalto? En fin. Entonces hubo un momento, después de 3 semanas de iniciar el Foley, o sea, se hizo el Foley durante 3 semanas y a las 3 semanas pedí parar el Foley porque era un trabajo que estaba en el aire. Necesitábamos trabajar más sobre material firme, de modo que ahí se interrumpió, se puso en sincro todo lo existente hasta esa etapa y se siguió unas semanas más adelante. Digamos, una de las cosas que pasa es que hubo mucho que aprender sobre el camino, que tantear, que probar y nada, la verdad que yo creo que nos hizo mucho bien hacer ese frenazo para sacar conclusiones sobre lo que habíamos hecho en las 3 primeras. Le siguieron otras 3 semanas más de Foley. Eso es una barbaridad. O sea, 6 semanas de Foley es mucho para nuestra cinematografía. Normalmente en 2 semanas se hace el Foley de una película. Así ha sido en todas las que yo hice antes. Esta fue la primera que se triplicó la cifra. Ejemplos de Foley, secuencia donde Capi toma vida. Ok. ¡Amadeo! ¡Amadeo! ¡Hey! ¡Amadeo! ¡Tarán! Y esto fue el Foley que en realidad estaba bajo todo esto.
Bueno, y podemos mostrar rápidamente la sesión que generó todo esto para ver que cada paso que se oye en realidad son 3 o 4 que están apilados con distintas cualidades, en donde había un paso metálico tintineante, king, 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 otro más latoso, es decir, más ruido, otro de cuero y que le daba más humanidad. Es decir, la vinculación entre todo esto es lo que permitió tener una modulación de los pasos. Si querés ese pedacito. Sí. Mira, los pasos están abajo de todo. ¿Querés bajar? Sí, sí. Quiero ver acá. 1, 2, 3, 4 cosas sonando. Ok, esos son los pasos que están sonando, que están sincronizados simultáneos. Y es el volumen de todo ello lo que nos permitía más o menos evitar la monotonía y darle la expresividad que buscábamos entre la velocidad del ataque o la blandura del cuero, en fin, etc. Y ahora que vi toda la sesión, mostrármela una vez más, muy bien. Lo que quería mostrarles es, todo esto son objetos. Esto es un punto en donde las máquinas rompen el bar, ok, todas las caídas, bueno, esos son todos objetos, vasos, etcétera, etcétera. Vuelvo otra vez a achicar, s'il vous plaît. Muy bien, entonces, objetos muy puntuales esos, objetos generales. Esto es ropa y esto es pasos. Los distintos pasos con sus distintas capas, que a partir del momento en que entran los muñecos animados, todo se entraba a triplicar, etc. Lo que les vamos a mostrar ahora es un pequeño momento de un personaje que se llama Doble Eje. Doble Eje es un tipo que pesa posiblemente 200 kilos. Sus pasos no pueden sonar normales de ninguna manera. ¿Sabes qué? Activa lo que está muteado, que es el Foley original, y que, verán que poca gracia. No parece pesar 200 kilos. Lo siguiente que hicimos fue picharlo hacia abajo. Claro, el artista de Foley pesa 40, ¿no? Sí. Le bajamos el pitch. Al hacerlo, también ella creció en su peso. Pero, so. Seguimos agregando cosas. Por ejemplo, le pusimos botas militares. Bueno, ahí empieza a querer. Otra bota más. Tiene unas variaciones interesantes. Y finalmente lo que le dio el touch del peso es esto último, que son pies descalzos. Cuando ahora sí oímos todo esto junto, entonces, independientemente de cuál fue el origen y los pasos que hicimos, los procedimientos que seguimos, lo que buscábamos era sentir que era una masa de 200 kilos que se venía desplazando. ¿La mezcla está ahí? ¿La mezcla final? Venga, Eusebio. Número trascendental que expresa el radio de la circunferencia al diámetro del círculo. 2 letras. Bueno, y ahí pasó. Para variar. Pero, como ven, fueron 4 canales abiertos para ello. Y sobre cosas así que tenemos la escena de la feria sobre Foley, que creo que debió quedar atrás. Acá está, ¿eh? Ok. Foley solamente, por favor. ¿Con la imagen final o con la imagen...? Muy bien. Con la imagen original. Estas son las dificultades que tuvo Nerina para entender qué coño era esto. Cada uno de estos personajes fue sonorizado en cuanto a que se hizo el Foley en sincro, se lo ajustó
etcétera, etcétera. Y ahora, por favor, con la imagen final, ¿nos puede mostrar cómo quedó esto? ¿Y con música? Sí, con música incluida. En realidad está muy bajita, muy bajito. Un trabajo tremendo y algo que decía él ayer, sí, pero si quitáramos todos esos pasos y pusiéramos todo el resto, faltaría la vida que transmite todo esto. Por cierto que lamentablemente este monitoreo apto para la charla no es apto para juzgar lo que estamos hablando. Pero créanme que ha sido un exceso de esfuerzo para un resultado apenas discernible. Pero bueno, es que en el momento de la producción no sabemos cómo va a quedar mezclado. Entonces hay que apostar a armar todo como si estuviéramos desnudos y que quede bien. Así que era per se un ambiente en sí mismo, el ambiente que hizo Nerina, apto. Simplemente con agregarle voces ya estábamos. Pero bueno.